Bueno, bien, buenas tardes a todos. Eh, el tema que hoy vamos a ver en contabilidad superior es uno de los temas que a mí más me gusta, después de los relacionados con la NIF 9 y con toda la parte financiera, este tema de los arrendamientos en general y en particular, ya vamos a ver qué casos, arrendamientos financieros o arrendamientos operativos, es uno de los temas que más se utilizan, porque NIC 41 puede tener alguna empresa y otras no. Eh, NIF 15, bueno, no todas las empresas por ahí tienen contratos relacionados con obra o estén aplicando los métodos que dice la norma para su medición. Pero arrendamientos, sean financieros, sean operativos, arrendamientos en general, todas las empresas tienen en algún momento. Entonces es importante que veamos y que podamos analizar este tema, porque es un tema que, sea por normas locales, sea por normas internacionales, este tema se aplica, ¿sí? Tengan presente si alguien tiene el micrófono abierto, cerrarlo para evitar sonido ambiente. Eh, entonces, ya vamos a ver que la novedad que trae la NIF 16, ustedes piensan que la NIF 16 es una de las normas más novedosas. ¿Por qué es de las más novedosas? Porque hasta hoy vigente está hasta la NIF 17 y estamos hablando de la NIF 16. Con lo cual salió la NIF 16 de arrendamientos, luego salió la NIF 17 de seguros y ahora está por salir la NIF 18. Pero estamos hablando de normas modernas, dentro de todo, que vino a instalar la idea de registrar esto que llamamos activo por derecho de uso y no ponerse a mirar como se hacía la vieja RT 18 que conocíamos, si el arrendamiento era operativo o financiero para saber cómo lo contabilizábamos, sino que desde la perspectiva del arrendatario, que es quien recibe el bien, ¿sí? Se le reconoce el derecho de utilizar ese bien. Entonces esto no es una cuestión menor, es algo bastante importante. eh, y en este sentido ha traído como una novedad, porque este activo por derecho de uso que vamos a ver, uno lo podría tomar como intangible, pero la norma le da otro tratamiento, ¿sí? Y esas son las cuestiones que, bueno, que tenemos que ir viendo y que vamos a ver. Vamos a ir avanzando, si esto funciona. Bueno, como ya dijimos, presentamos la NIF 16. Esto no viene al caso, esto tampoco. Aquí. ¿Sí? Lo que yo necesito que ustedes tengan presente para abordar el tema es el origen, el objeto, el alcance y el proceso que tiene la norma para poder abordar estas cuestiones que tenemos, ¿no? Bien, veamos un poco. Les leo algunas ideas y después las vamos comentando. El objeto de la NIF 16, cuya premisa base son los arrendamientos, busca que tanto los arrendatarios como los arrendadores proporcionen información relevante para que los usuarios de los estados financieros puedan evaluar los efectos que presentan los arrendamientos en el rendimiento financiero y en los flujos de efectivo de la entidad. A ver, no es tan importante si el arrendamiento, ¿sí? Por eso se le saca protagonismo y se le da protagonismo a estas nuevas figuras, el activo por derecho de uso y el pasivo por arrendamiento, porque lo que se busca es precisamente esto: verificar, ¿sí?, el impacto que el arrendamiento tiene en el rendimiento financiero de la empresa y en el flujo de efectivo de la entidad. Esto es lo que nosotros vamos a buscar cuando contabilicemos esto.
Respecto de su alcance, puede resumirse que la NIF 16 se aplicará a todos los arrendamientos, ¿sí? No es que se va a distinguir y vamos a considerar algunos como arrendamientos ordinarios y les vamos a aplicar normas comunes. No, esta norma se aplica para todos los arrendamientos. Hay un alquiler, le aplicamos esta norma. Salvo a aquellos que se consideren de corto plazo o de bajo valor económico. Y esto tómenlo con pinzas. Porque podemos entender el corto plazo y podemos entender el bajo valor económico. Pero tal vez lo que sea un bajo valor económico para unos sea un alto valor económico para otros. O lo que sea corto plazo para unos sea largo plazo para otros. Dependiendo los estamentos de la entidad, dependiendo su temporalidad, dependiendo su flujo, dependiendo su capital, dependiendo su operatoria, su cantidad de personal. Entonces no podemos tirar estas medidas que yo les voy a tirar ahora considerándolas como generalidades. Y las normas las da como ejemplo, pero algunos las toman por regla, y esto no está bien. Pudiendo inferir en qué circunstancias el corto plazo se circunscribe a periodos no mayores a 12 meses, y el bajo valor económico, que es lo más loco que da la norma, a valores por debajo de los $5.000. En tanto ello, cabe aclarar que la NIF 16 deroga desde el año 2019 la NIC 17, que era la norma antigua que trataba este tema. Saben que las NIF van con el tiempo reemplazando a las NIF, a las NIC, ya lo hemos dicho, incorporando algunos importantes cambios que en general se dan desde el punto de vista de la figura contable del arrendatario, como yo les comentaba recién. El principal cambio sobre el cual convergen la doctrina internacional es que la norma habla de arrendamientos en términos generales. También ya se los adelanté. Cuando a su antecesora lo hacía principalmente en términos de arrendamientos operativos y financieros, es decir, arrendamientos comunes, donde no había un desprendimiento de la propiedad del patrimonio del arrendador, y que no sé si casualmente o en línea con eso, lo incorporaba la RT 18. De esta forma, la NIS 16 propone que tras la identificación de un arrendamiento explícito o implícito, corresponda activar contablemente el activo por derecho de uso y acreditar un pasivo que refleje los montos pendientes de pago. ¿Sí? Si nosotros estamos registrando un pasivo, tiene que quedar muy claro que sea un pasivo. ¿Está bien? Tratamiento contable de pasivos en generales, nacen en el haber, mueren en el debe, ¿no? Hay sonido ambiente, no sé si alguien tiene el micrófono abierto. Ay, sí, perdón. ¿Y qué es esto? Se estarán preguntando ustedes de arrendamientos implícitos o explícitos. A ver, yo hago un arrendamiento, hago el contrato, lo firmo, soy el arrendatario. No lo hago yo, está bien, firmo el contrato de arrendamiento con un arrendador. Ese arrendamiento es explícito. Entonces, ¿qué son los arrendamientos implícitos? Bueno, un arrendamiento implícito puede ser, por ejemplo, la compra de una máquina que venga con un alquiler de un accesorio. El accesorio no lo compramos, solo compramos la máquina. Nos pareció que el accesorio era mejor alquilarlo. Ahí hay un arrendamiento implícito. ¿Está bien? O más implícito todavía.
Invierto en una unidad de negocio. Tiene un montón de activos y de pasivos. Y dentro de los pasivos que tiene, tiene pasivos por arrendamientos. Ahí tenemos arrendamientos implícitos en la operación que estoy haciendo. Entonces, hay arrendamientos explícitos o implícitos. Los implícitos están dentro de otro contrato. Tal como se mencionó, los arrendamientos pueden ser tanto explícitos y de fácil identificación, como implícitos sujetos a un proceso de identificación con mayor grado de dificultad. Es decir, si yo voy a comprar una unidad de negocio, esta cuestión de arrendamientos implícitos y otras cuestiones tienen que salir del due diligence. No pueden no surgir en el proceso. ¿Está bien? En tal sentido, para definir un contrato, para definir si un contrato tiene arrendamiento, precisamente los estudios tienen que apuntarle tres cuestiones. Identificar el activo, implícito o explícito, o sea, tiene que haber un activo. Identificar los beneficios, el derecho de uso en un tiempo determinado o a determinar, porque no necesariamente lo voy a usar ahora, lo puedo arrendar para usarlo en un momento del futuro. Y verificar el derecho de uso. Es el derecho que va a permitir dirigir la suerte del activo sin limitaciones y aplicando a las operaciones, a las operaciones de la entidad. ¿Sí? Entonces, yo primero tiene que haber un activo. ¿Sí? Segundo, ese activo me tiene que dar beneficios y yo esos beneficios los debo poder identificar, individualizar y medir en forma fiable. ¿Está bien? Y tercera cuestión, tiene que haber un activo por derecho de uso. Tiene que haber un activo por derecho de uso. Y ese activo por derecho de uso debe ser también identificable, reconocible, medible y obviamente tiene que darme riesgos y recompensas. ¿Alguna duda hasta acá? Porque lo que les voy a hacer ahora es presentarles el caso que vamos a analizar desde esta perspectiva. Entonces vamos a irme echando conceptos teóricos que ustedes ya tienen adquiridos porque ya vieron este tema con la profesora y vamos a ir aplicando cuestiones prácticas. Bien, eh, este tema en particular se llama concursando, porque lo presenté ante un jurado, porque este tema es el tema con el cual concursé para esta materia en la universidad. Entonces, todo este material que les estoy dando, se los transmití también al jurado. Entonces, bien. La entidad Concursando S.A. es una empresa dedicada a la fabricación de cerámicos y porcelanatos, que cierra sus ejercicios comerciales los 30 de junio de cada año y ha suscripto el 1 de julio del 2023 un contrato de arrendamiento con la entidad Jurados, compañía financiera, por una línea de horneado de cerámicos y porcelanatos de exclusiva fabricación para su incorporación en una de sus 4 líneas de producción. Las dos empresas son sociedades y las dos personas son jurídicas y llevan además contabilidad, con lo cual no vamos a tener un problema de eso porque muchas veces los arrendadores, siempre estamos hablando de contabilidad en el ámbito de las empresas o de las entidades, pero muchas veces la otra contrapartida puede ser una persona humana, ¿sí? Que nos lleva contabilidad. Acá, como necesito que todas sean sociedades, bueno, buscamos eso. Datos. Este caso tira muchos datos, que después, más adelante, se los voy a mostrar resumidos para que ustedes también sepan cómo tomar notas cuando se enfrentan a este tipo de enunciados. El contrato prevé un plazo de 5 años
mientras que el valor comercial del activo es de 1.200 millones de pesos, a pagar en 10 cuotas semestrales de 300 millones de pesos. Eh, También se establece que los costos legales por la emisión del contrato equivalen al 1% del pasivo total. El impuesto de sellos es del 2% del valor comercial del activo. Y el arrendamiento cuenta, además, con una opción de compra equivalente a 300 millones de pesos. ¿Está bien? Cuestiones importantes que tenemos que empezar a identificar. Ya dijimos, ya dijimos que no nos importa desde el punto de vista del arrendatario si es un arrendamiento operativo financiero. Sí nos va a interesar, porque es la base de la contabilización, si estamos en la cabeza del arrendador. Primera cuestión. Ya podemos identificar que si el valor comercial del activo es de 1.200 millones, yo voy a pagar 10 cuotas de 300 millones más una cuota adicional como opción de compra, ya tengo implícito un componente financiero, con lo cual estamos en presencia de un arrendamiento financiero. Pero además, como si todo eso fuera poco, tenemos la opción de compra. Y la opción de compra, lo que está diciendo es que este es un alquiler con opción a venta, mejor conocido como leasing, muy utilizado por las empresas. ¿Sí? Y otra cuestión que vamos a ir viendo es que vamos a verificar, ahora cuando tengamos más datos, que el plazo del contrato y la vida útil del activo, si son similares, estamos en presencia de un arrendamiento financiero. Otra cuestión, ya lo vamos a ver también más adelante con más profundidad o con más detalle, todo resumido. La opción de compra tiene que ser por un valor insignificante. Y ustedes dirán, no, bueno, por 300 millones no es un valor insignificante. No, pero si yo estoy pagando una cuota semestral de 300 millones y la opción de compra es una cuota más, bueno, evidentemente el valor no es significativo en términos de que, uy, terminó el contrato y yo para comprar este bien necesito desembolsar 3.000 millones. No, no, una cuota más, un esfuerzo más, ya que hiciste durante 10 semestres el esfuerzo, un esfuerzo más. A eso me refiero con la significatividad. Hay que tener cuidado con el concepto de significatividad. Por eso les digo, hay que ver qué flujo tiene la empresa. $5.000 para esta empresa probablemente no sea una cuestión significativa. Más datos. Fíjense en un párrafo cuántos datos tenemos que identificar y tenemos que pensar, ¿no? Adicionalmente, cabe destacar que la entidad arrendataria ha abonado, en el momento de la firma del presente contrato, de manera anticipada la primera cuota semestral, además de los costos e impuestos iniciales. Los impuestos de sello no son recuperables para la entidad y el pago de la cuota ha sido subsidiada por el FOGAR de Buenos Aires, el Fondo de Garantía de Buenos Aires. Por su parte, la parte arrendataria ha estimado que los costos de desmantelamiento de la maquinaria están en el orden de los 100 millones de pesos. ¿Para qué todos estos datos? Porque ahora cuando veamos cómo se mide el activo por derecho de uso y el pasivo por arrendamiento, que vamos a ver medición inicial y posterior, nos empieza a hablar de un montón de cuestiones. Cuestiones de pagos anticipados, subsidios, costos estimados de desmantelamiento, valor presente del flujo futuro de cuotas pendientes de pago. Bueno, impuestos no recuperables, costos directos. Un montón de cuestiones que nos pueden o no aparecer. Yo puedo tener un contrato que no tenga ni subsidio, ni pago anticipado, ni costos de desmantelamiento. ¿Está bien? Puedo tenerlo. Acá está bastante completo como para que tengamos un poco de todo, pero yo tranquilamente puedo no tener más que un par de líneas. Más datos. Finalmente, se ha podido observar que la tasa implícita de la operación y de mercado para la empresa es del 40% semestral, mientras que, debido a las altas temperaturas, la vida útil del activo es de aproximadamente 5 años, plazo durante el cual será depreciado. Bueno, ya hablamos esto de que el plazo del vida útil y el plazo del contrato son similares, ¿no? Para estar en presencia de un arrendamiento financiero. Pero
les digo lo mismo que les dije a las personas que me estaban evaluando en aquel momento con el tema de la tasa. La norma permite o habla, permite utilizar, pero también habla de dos tasas. La tasa de mercado y la tasa implícita de la operación. ¿Sí? Para el caso del arrendatario, que es quien toma el bien, la tasa implícita de la operación puede ser calculable, puede ser calculable, pero por ahí es difícil de calcular. No sé, hay que ver las condiciones. Probablemente sea más oportuno utilizar la tasa de mercado. Y la norma le da la posibilidad de utilizar cualquiera de las dos tasas. Al arrendador, en cambio, le establece que deberá utilizar la tasa implícita de la operación. ¿Por qué? Porque el arrendamiento lo gestiona el arrendador, con lo cual el arrendador sabe cuál es la tasa implícita de la operación. No tiene que calcularla, es la tasa que aplicó él para hacerla. Ya vamos a ver la figura del arrendador, que hay varios tipos de arrendador, que hay arrendador intermediario y arrendador vendedor, y que cada uno tiene formas diferentes de contabilizar. Y cualquiera de ustedes, si alguien se los pide, tendrán que hacer la contabilidad del arrendador y no del arrendatario. O sea, les pueden pedir la contabilidad del arrendatario, del arrendador, y del arrendador les pueden decir que el arrendador es intermediario, que el arrendador es eh, eh, vendedor o fabricante. Bueno, entonces, ¿cuál es, Profe, cuál es la pregunta que viene al caso, no? Sí, alguien iba a hacer una pregunta antes de seguir. sí, profesor. Este, ¿Y quién toma la tasa de mercado? Bien, a eso es lo que iba. Esa es la pregunta que Ah, estaba por decir. Cabe hacerse la pregunta, ¿de dónde sale la tasa de mercado? ¿Está bien? ¿Qué es lo que dice particularmente la norma si ustedes la leen? Se deberá utilizar la tasa implícita de la operación. ¿Sí? Estamos hablando de la contabilidad del arrendatario. Ya les dije que para el arrendador, tasa implícita de la operación sí o sí. En el caso del arrendatario, se deberá utilizar la tasa implícita de la operación. ¿Y qué agrega? Si fuera muy difícil de obtener la tasa implícita de la operación, se deberá utilizar la tasa incremental por préstamo, dice la norma, si ustedes la leyeron. Entonces ustedes van a preguntar, bueno, ¿cuál es la tasa implícita, la tasa incremental por préstamo? La tasa incremental por préstamo es la tasa de mercado, ¿sí? Es la tasa pasiva del banco. ¿Y cuál es la tasa de mercado? Bueno, yo el otro día le contaba a los chicos de Luján. ¿Hay una tasa de mercado? Sí, hay una tasa de mercado, se puede saber y no sirve para nada. ¿Cuál es la tasa de mercado? ¿O cómo se calcula? Yo le contaba, el otro chico, lo que pasa que, bueno, la comisión de Luján ya vio la NIF nueva. Ustedes todavía no la van a ver después de todo el proceso de adicionales, exámenes, etcétera, de acá a 15 días. Pero yo les contaba que hay una forma de calcular la tasa de mercado que es tomando el tipo de cambio futuro, ¿sí? Y despejando la fórmula. Ustedes saben que el tipo de cambio futuro, ¿sí? Es igual al tipo de cambio de hoy por uno más la tasa, elevado a la razón de tiempo. Si yo voy al Madva Rofex y veo el tipo de cambio futuro, ¿sí? Ese tipo de cambio futuro, que es dato, va a ser igual a el tipo de cambio de hoy, que está publicado en el Banco Nación, por uno más la tasa elevada a la razón de tiempo. Entonces, tengo el tipo de cambio futuro, tipo de cambio de hoy y la razón de tiempo. Lo que tengo que hacer es despejar la fórmula y dejar la tasa. Y ahí obtengo la tasa de mercado. Esa es la tasa de mercado. Pero la segunda pregunta que hay que hacer es, ¿esa tasa de mercado es para mi empresa? No, no. ¿Y entonces qué tasa de mercado tomo? La tasa de mercado para tu empresa. A ver, el espíritu de la norma, y acá hay que ir al espíritu de la norma, ¿sí? El espíritu de la norma, junto con el objetivo, es evaluar el efecto que esto tiene en el flujo de fondos de la empresa. Y el efecto que esto va a tener en el flujo de fondos de la empresa, ¿sí?
Es con las condiciones de la empresa. A nadie le sirve que yo devenga intereses en mi empresa a una tasa una tasa de mercado que contempla un promedio de todas las actividades como es la que determina el tipo de cambio. ¿Está bien? Entonces, bajando esto un poco a a la realidad. La tasa de mercado para mi empresa es a la que la empresa se puede endeudar. Llamo por teléfono al banco, che, ¿cuánto está la tasa para mí hoy para descuento de valores, para algún préstamo de inversión o de capital de trabajo? ¿Cuál es mi tasa? Entonces voy averiguando a ver cuál es la tasa que puedo conseguir. Y ese es mi endeudamiento. Ahora, yo tengo la heladería de acá a la vuelta. Es una SRL, tengo varias sucursales, dos, tres, pero yo no soy Coca-Cola de Argentina. ¿Sí? Entonces, probablemente si yo llamo al banco me dé una tasa diferente a la de si llama Don Coca-Cola. ¿Está bien? Por un tema de tamaño, por un tema de movimiento de flujo de fondos. Probablemente alguien, el si llama Don Coca-Cola tenga mucho más poder que yo para presionar, con lo cual gane algunos puntos extra. Entonces, cada empresa tiene que ver cuál es su tasa de mercado y esa es la tasa que utilizará para devengar el componente financiero. La idea de esto de utilizar la tasa es poder extraer de la cuota el componente financiero, que yo en estos datos no se los doy, hay que extraerlo utilizando esta tasa, del 40%, que por cierto, es una tasa normal hoy, baja, les diría. Extraer el componente financiero para poder devengarlo, para poder incorporarlo al flujo, para ver cuál es el impacto que el arrendamiento tiene sobre mi flujo. No perdamos de vista lo que estamos hablando. ¿Está bien, Romina? ¿Quedó claro esa parte? Sí, profe, sí, la entendí, gracias. Genial. Se solicita realizar los cálculos financieros necesarios para determinar el activo por derecho de uso y el pasivo por arrendamiento, y además deberá indicar la medición inicial y posterior y el tratamiento contable que tanto arrendatario como arrendador deben aplicar conforme a lo establecido por la NIF 16. ¿Sí? Entonces, teniendo el enunciado y habiendo presentado el caso, vamos a ir particularmente a atacar la contabilidad del arrendatario. Entonces, yo les voy a decir todo lo que ustedes necesitan saber desde el punto de vista práctico, ¿sí? Ya los detalles en abundancia se los debe haber dado la profesora Chul, ¿sí? Yo lo que necesito es que ustedes conozcan esto particularmente que yo les voy a decir, a contar ahora, para poder atacar un caso práctico, cualquier caso práctico, desde cualquier perspectiva de práctico. Contabilidad del arrendamiento, reconocimiento, ¿sí? Al inicio, dice la norma, se deberá reconocer un activo por derecho de uso y un pasivo por arrendamiento. Esto estamos en cabeza del arrendatario, ¿sí? Aquel que va a la concesionaria y hace un arrendamiento financiero por un auto, va a pagar el alquiler y cuando termina el alquiler ve si lo compra o si lo renueva. Entonces, ¿qué va a reconocer este arrendatario? Por un lado, el activo por derecho de uso, el derecho a utilizar ese rodado. Y por el otro lado, lo que debe por el rodado. Eso es lo que va a hacer. Entonces tenemos dos cuestiones acá. Por un lado vamos a tener que hacer medición inicial y posterior del activo por derecho de uso y por otro lado vamos a tener que hacer medición inicial y posterior del pasivo por arrendamiento. ¿Cómo es esto? Fíjense, el activo por derecho de uso, dice la norma, se medirá al costo. Medición inicial del activo por derecho de uso. Al comienzo, el activo por derecho de uso deberá medirse al costo. Esto dice la norma en una línea y es increíble, porque ustedes se preguntarán, ¿cuál es el costo? Bien. Este costo estará compuesto por el valor presente del pasivo, que si ustedes se fijan, el valor presente del pasivo es la medición inicial del pasivo.
utilizando la tasa implícita de la operación o en su defecto, la tasa de mercado, la llamada, según la norma, tasa incremental por préstamos. 2. Cualquier pago anticipado o inicial menos los incentivos recibidos. Es decir, yo tengo que empezar a depurar los pagos anticipados, los incentivos. Ya vamos a ver que los incentivos, si los recibí para esto, se me netean con los pagos que hice. Si yo recibí un subsidio y lo usé para pagar cuota, bueno, eso tiene que formar un efecto cero en mi medición. Los costos directos iniciales y una estimación de los costos por desmantelamiento del activo y restauración del espacio. Porque a veces cuando yo coloco una máquina muy pesada o muy grande y tengo que sacarla y se rompen espacios, se rompen los pisos de las plantas son muy delicados, muy caros. Se rompen estructuras para que las máquinas puedan salir. Bueno, todo eso hay que reparar, reacondicionar, sobre todo si yo estoy alquilando también el lugar. Entonces, bien, ahí tenemos. ¿Cómo vamos a medir el activo por derecho de uso? Primero el costo, pero vamos a tener en cuenta el valor presente del pasivo, los pagos anticipados, menos los cobros de los incentivos, los costos directos iniciales, por ejemplo, que veíamos en el enunciado, los impuestos no recuperables, que son costos, ¿sí? Que no voy a recuperar, estimaciones de costos por desmantelamiento, y veamos la medición inicial del pasivo por arrendamiento. Al comienzo, el pasivo por arrendamiento deberá medirse al valor presente de los pagos futuros y pendientes de pago en esa fecha, ¿sí? El valor presente de los pagos no pagados, utilizando la tasa implícita de la operación o, de no ser posible, la tasa de mercado o la tasa incremental por préstamo, ¿sí? Es decir, voy a medir el pasivo por lo que realmente vale, utilizando el método del valor descontado, el método del valor presente. Los pagos por arrendamiento, objetos del cálculo del valor presente, se componen de los pagos fijos menos los incentivos del arrendamiento, es decir, todos los pagos que tenemos que hacer menos los anticipos, menos los incentivos, menos los subsidios que hayamos cobrado. Incentivos son subsidios, ¿no? Pagos variables vinculados con tasas de interés, pagos de garantía. El precio por el ejercicio de la opción de compra se suma y acá hay que agregar si está prevista en el contrato. Si la opción de compra no está prevista porque es un alquiler ordinario, no la voy a tener en cuenta. Cuando el arrendatario, y además, cuando el arrendatario tenga un alto grado de certeza sobre su ejercicio. A ver, yo tuve un caso hace ya varios años de una empresa que mediante arrendamientos financieros, mediante leasing, adquiría los autos del nivel gerencial. ¿Sí? El nivel gerencial tenía autos de la empresa adquiridos mediante arrendamiento. Cuando se terminaba el arrendamiento, no se ejercía la opción de compra por más que estuviera. ¿Sí? Por dos razones. Primero, porque cada 3 o 4 años, cuando se terminaba el arrendamiento, los altos mandos querían coches nuevos, con lo cual lo que se hacía era renovar los coches por un arrendamiento. Se cambiaba un arrendamiento por otro y el banco se ocuparía, entonces sea con banco, el banco se ocuparía después de ver dónde ubicaba el coche, o los coches, porque eran varios. La otra cuestión es que tenía que venir, era una empresa multinacional, con lo cual un director del exterior tenía que venir a firmar estas cuestiones, porque no había apoderados, no sé, había un tema, con lo cual era más caro pagarle al tipo el vuelo en primera o en business y el hotel 5 estrellas que renovar el contrato y cambiar los coches y seguir pagando la cuota. ¿No? Entonces no se solía hacer eso. Es decir, el arrendatario sabía de antemano
que, que no iba a ejercer en ningún momento la opción de compra. Con lo cual, sí, yo estoy haciendo mi contabilidad y sé que no voy a ejercer la opción de compra porque es operatoria de la empresa, no ejercerla, no la considero dentro del flujo. Y cualquier pago por penalizaciones que se deriven del contrato y que yo tenga que tener en cuenta. Esto hay que mirar cada operación en particular. Bien, eso en cuanto a medición inicial. Medición posterior. La medición posterior del activo por derecho de uso va a ser, luego del inicio, el activo por derecho de uso deberá medirse aplicando el modelo del costo, salvo que corresponda aplicar el modelo del valor razonable o el modelo de revaluación. Y ahora vamos a ver cada uno de estos. Pero fíjense qué interesante. El activo por derecho de uso, posteriormente al inicio, ya en el inicio ya se reconoció, como decía, el valor presente del pasivo de las cuotas no pagadas, más, menos, todo un montón de cuestiones, y la estimación de los costos por desmantelamiento y acondicionamiento del lugar. Posteriormente, vamos a utilizar por regla general el modelo del costo. Ah, pero el modelo del costo es el de la NIC 16. Sí, es el de la NIC 16, propiedad, planta y equipo. ¿Y qué dice el modelo del costo? Ahora lo vamos a ver. Pero dice, nada, costo menos depreciaciones menos pérdidas por deterioro. Es lo más fácil. Como si nosotros, por normas locales, alquiláramos un bien y lo medimos al costo menos depreciaciones. Salvo, dice la norma, que por aplicación de la NIC 40, que es propiedades de inversión, nos pide aplicar el modelo del valor razonable. El modelo del valor razonable es si el bien objeto del alquiler, de este arrendamiento, tiene mercado activo, lo podemos medir utilizando el método del valor razonable, que ustedes ya lo vieron, y que puede ser de nivel 1 si es directamente observable. Puede ser de nivel 2 si no es observable, pero puedo compararlo con otra cosa. O puede ser de nivel 3 si lo tengo que construir utilizando técnicas. ¿Está bien? Entonces, si estoy aplicando la NIC 40 y estoy haciendo un arrendamiento de una propiedad para inversión, o sea, hago un arrendamiento de un arrendamiento. Es decir, arrendo una propiedad que en el futuro tal vez compre, tal vez no, y la subalquilo. Estamos dentro de la aplicación de la NIC 40. Es una propiedad para inversión, porque no la estoy utilizando en la operativa. No, no, no va bajo NIC 16. Utilizo el método del valor razonable. Ahora, también puede pasar que debo utilizar el método de la revaluación. No vamos a usar ninguno de estos dos en cualquiera sean los casos, vamos a la regla general, pero tengan en cuenta que el método de la revaluación de la NIC 16 implica utilizar el costo revaluado, también un valor corriente, menos depreciaciones menos pérdida por deterioro, lo que implica que las depreciaciones se van a tener que ajustar conforme yo toque el valor del activo. Si yo el costo lo revalúo, la depreciación acumulada la tengo que revaluar y la cuota de depreciación me va a cambiar. Ahora les leo las notas que tengo. El modelo del costo implica medir el activo por derecho de uso al costo menos la depreciación acumulada de las pérdidas por deterioro de valor, ajustado por cualquier remedición del pasivo. Y esto se va a aplicar como regla general. ¿Está bien? El modelo del valor razonable implica medir el activo por derecho de uso a su valor razonable, que es el valor razonable menos los costos directos en el punto de venta, y ahí empiezan las cuestiones de los costos de traslado y demás, que ustedes ya habrán visto con la profesora. Se aplicará cuando la entidad aplique la NIC 40. El modelo de revaluación implica medir el activo por derecho de uso a su valor revaluado, es decir, al valor razonable del activo por derecho de uso en el momento de revaluación, menos la depreciación acumulada, menos las pérdidas acumuladas por deterioro de valor. Este modelo requiere de regularidad
para velar porque el valor en libros no difiera significativamente del valor razonable. Hay que tener cuidado con eso. Si yo estoy aplicando un método de medir a valores corrientes, yo tengo que permanentemente verificar que el valor corriente y el valor en libros no tenga diferencias significativas, porque si no, estoy yendo en contra de la normativa. Se aplicará cuando la entidad aplique la NIC 16, todas las entidades apliquen la NIC 16, pero tendrán que ir a ver si es el caso. Hay condiciones, no es fácil utilizar el método del costo revaluado. Hay que recurrir a tasadores, hay que recurrir a profesionales que certifiquen el incremento de valor. Por normas internacionales, por normas locales es lo mismo. El pasivo por arrendamiento se va a medir conforme al costo amortizado de la NIF 9. De vuelta, me pasa que los chicos de Luján ya vieron la NIF 9. Entonces ya saben de lo que estamos hablando. Ustedes todavía no saben qué es el método del costo amortizado, aunque la profesora se los debe haber dicho, sin duda, en detalle. Pero vamos a ver ahora en el caso cómo se aplicaría, ¿sí?, este método del costo amortizado. Medición posterior del pasivo por arrendamiento. Luego del inicio, el pasivo por arrendamiento irá incrementando su valor en libros con motivo del componente financiero devengado. Esto es el método del costo amortizado. Le voy cargando al pasivo componente financiero que voy devengando, utilizando la tasa, que ya hablamos de la tasa. Reduciendo el importe en libro como consecuencia de los pagos realizados y midiendo nuevamente el importe en libros para reflejar cualquier modificación que hubiese sufrido durante el arrendamiento. Es decir, como consecuencia del pago, el pasivo baja, disminuye. ¿Por dónde disminuye? Por el debe. Lo importante es que, con posterioridad a la medición inicial, un arrendatario deberá reconocer un resultado, en resultados, cualquier componente financiero sobre el pasivo y cualquier actualización no contemplada en la medición inicial. Esto dice la norma, después ustedes lo leen. Dos cuestiones importantes: presentación e información a revelar. Todo activo por derecho de uso por regla general deberá presentarse en forma separada dentro del rubro otros activos. Idénticamente, todo pasivo por arrendamiento por regla general deberá presentarse en forma separada dentro del rubro otros pasivos. ¿Sí? A ver, ustedes podrán decir, bueno, pero pará, el activo por derecho de uso para mí es un intangible. ¿Por qué no lo puedo presentar como un intangible? Bueno, habría que discutirlo. ¿Sí? La norma dice que hay que presentarlo dentro de otros activos y ver si son otros activos de corto plazo o son de largo plazo. Y en todo caso, ver si van a estar dentro del activo corriente o dentro del activo no corriente. Y pues el pasivo es lo mismo. Nada más que el pasivo es mucho más sencillo porque no hablamos de eh, pasivos intangibles, ¿no? Son pasivos. Información a revelar. En notas se deberá presentar toda información que permita satisfacer el objetivo de la NIF 16, es decir, que permita a los usuarios de los estados financieros evaluar la situación financiera, rendimiento financiero y flujo de efectivo de la entidad. Tengo una nota acá, pero no sé de dónde viene. No viene al caso. La nota que tengo es hacer notar que la norma garantiza la extracción de los cálculos que vimos de los efectos distorsivos que generan los incentivos tanto en el activo como en el pasivo. Si ustedes vieron, tanto del activo por derecho de uso, cuando hacemos su evaluación, como del pasivo por arrendamiento, extraemos los incentivos, porque los incentivos son distorsivos, ¿sí? Son distorsivos. Entonces, lo que busca la norma es sacar el efecto de los anticipos para evitar distorsiones contables. El caso: relevamiento de datos. Cuando ustedes están en presencia de un caso, siempre
siempre deben relevar todos los datos que tienen. Porque no es lo mismo ver los datos en un texto, como normalmente vienen dados, tipo cuentito, que relevarlos en un cuadro. ¿Por qué? A ver, cuando ustedes están haciendo un trabajo en una organización cualquiera, agarran un papel en blanco y van por los sectores preguntando, tomando nota. Che, a ver, la fecha del cierre del ejercicio, bueno, ya la sé, la anoto. La fecha del contrato, miro el contrato. El plazo del contrato, también lo miro en el contrato. El valor comercial del activo, bueno, voy y miro a ver quién hizo la negociación, qué le dijeron. La vida útil del activo, tendré que ir a ver al encargado de planta para que me diga cuál es la vida útil estimada. Bueno, las cuotas las saco del contrato, los costos legales le preguntaré a los abogados que revisaron los contratos. Los sellados le preguntaré al escribano que me pase un detalle. Entonces no lo tengo todo un cuentito. En el, en la evaluación, ¿sí? Del examen. Ustedes lo tienen tipo un cuentito porque no van a recorrer a hablar con toda la gente. Pero esto en la vida no viene como un cuentito. Esto en la vida viene, che, voy a preguntarle a este, aquel, aquel, y voy tomando nota de todos los datos que necesito para resolver el caso. Y esto es lo que se busca generar, que tomen el cuentito como una interpretación de todo lo que necesito. Pero si ustedes no saben lo que necesitan, ¿sí? Se empiezan a preguntar, ¿y pero en el cuentito, cómo hago esto? ¿O de dónde saco aquello? ¿O dónde está esto? ¿O no me dijo tal cosa? Ustedes necesitan saber qué datos necesitan. Si alguien leyó el enunciado que yo les pasé, hay un dato que no está en el enunciado y que está en esta tabla. ¿Está bien? Y es un dato que ustedes, si saben lo que están haciendo, van a leer el cuentito y van a ver que no está. Bueno, es un dato que hay que salir a buscar, que no puedo inventar. Obviamente, no está en el enunciado porque lo agregué después, en este caso. Pero si algún dato no lo tengo, bueno, tendré que ver si puedo rebuscármela de otras formas para poder llegar a lo que tengo que hacer. Pero para eso necesito saber qué tengo que hacer. Y ya lo saben. Porque si ustedes se ponen a pensar, ¿sí? ¿Qué van a decir? Bueno, ¿qué necesito? Necesito determinar dos cuestiones. El activo por derecho de uso, el pasivo por arrendamiento. Ahí están las cuestiones. ¿Cómo se conforma uno? Bueno, el valor presente del pasivo, que ya después voy a ver de dónde lo saco. Necesito ver costos indirectos. Necesito ver estimaciones por desmantelamiento. Necesito ver si pagué cuotas, si tengo subsidios aplicables a esto, financiaciones. Entonces ya saben cómo se compone. No necesitan un listado para ir tildando. Ya más o menos lo saben. Entonces empiezan a leer y dicen, ah, esto es para esto, esto para esto, esto para esto. Y el pasivo, bueno, también necesito todos los pagos no pagados. ¿Y cómo se conforman? Bueno, se conforman de todas las cuotas, se conforman de restar los incentivos, se conforman de la opción de compra, etcétera, 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 etcétera. Todos datos que ustedes tienen. Ahí tenés. Fecha de cierre del ejercicio, todo sacado del cuentito. Fecha del contrato, plazo del contrato, valor comercial del activo, vida útil, cuota semestral, importe de cada cuota, costos en porcentajes y el porcentaje aplicado, impuestos en porcentaje y el porcentaje aplicado, sobre diferentes valores. La opción de compra, el pago anticipado, el subsidio, los costos estimados de desmantelamiento, la tasa de mercado para la entidad, que es la misma que la tasa implícita de la operación, porque de vuelta, no es la idea acá enredarlos con tasas. Pero sepan que en la realidad hay un problema de tasas, hay muchas tasas. La depreciación del ejercicio y el valor que no está en el enunciado, que es el valor de recupero del activo al cierre, que son estos 700 millones, que se los agrego acá. Y por favor, agréguenlo a mano en el enunciado que ustedes tienen. Antes de arrancar con la resolución del caso, ¿tienen alguna duda o pregunta o algo que quieran decir?
Profe, teníamos el monto del subsidio. El monto del subsidio, sí, 300 millones. Ok. Bien. Eh, entonces, ¿quién me va a decir de las 26 personas que hay en línea? Me pregunto dónde está. 26 son el menos de la mitad de los que son. Eh, ¿Quién me va a decir por dónde arrancamos? ¿Qué harían primero? Por la medición inicial, calculando el, el bien de uso y el pasivo. Bien. Entonces, son dos cosas diferentes. ¿Arrancamos por la medición inicial del activo por derecho de uso o por el pasivo por arrendamiento? No, necesitamos el pasivo primero. Muy bien. Yo, yo que soy muy estructurado y mi modelo mental está muy estructurado a arrancar primero por el activo, digo, bueno, primero voy a arrancar por el activo. ¿Sí? ¿Y qué necesito para arrancar por el pasivo? El valor presente del activo, el valor presente del pasivo, con lo cual, muy bien, como acaban de decir, lo que vamos a hacer es arrancar por el pasivo. ¿Sí? El valor presente de las cuotas no pagadas. Fíjense que acá acabo de hacer una tablita donde están consideradas las 11 cuotas, las 10 cuotas semestrales de las que habla el caso, más la opción de compra, porque sí la voy a ejercer. Nadie dijo hasta acá que no la voy a ejercer. ¿Sí? Salvo que se diga lo contrario, la opción de compra se va a ejercer. Es muy raro que las empresas no ejerzan la opción de compra, salvo los casos como los que les comenté. Pero en realidad, si yo estoy hablando de una máquina muy exclusiva para mi línea de producción, eh, de semejante tamaño, porque estamos hablando de un horno de 100 metros de largo, y una vez que la instale voy a ejercer la opción de compra. Aparte, el banco no creo que quiera el horno para metérselo en ningún lado. Entonces, hay indicios también de ejercicio de la opción de compra, pero salvo indicación en contrario, tomen como que la opción de compra se va a ejercer, ¿no? Vayamos por la generalidad, no vayamos por las excepciones. Tenemos los montos de cada cuota, ahí no tenemos devengado el componente financiero y tenemos si están pagadas o no. La primera cuota de 300 millones ya sabemos que está pagada, ¿por qué? Porque cobramos el anticipo y pagamos la cuota. ¿Está bien? Ahora vamos a ver cómo registramos eso. Y lo siguiente que tenemos, que es lo que nos permite llegar al valor presente, es el valor presente de cada una de esas cuotas utilizando la tasa implícita, la tasa del 40%, que es implícita y es la de mercado, coinciden, eh, a la razón de tiempo, a la 1, a la 2, a la 3, a la 4. Estamos hablando de tasa este, anual y tenemos semestres, con lo cual tenemos ahí que, que ver. Perdón, la tasa es semestral. La del 40% es semestral y tenemos semestre, con lo cual no tenemos que hacer conversión de tasa. La fórmula del valor presente, ustedes se acordarán, es el flujo de fondos dividido uno más la tasa elevado a la razón de tiempo. La suma de todos los valores presentes nos da el valor presente del activo, perdón, del pasivo por arrendamiento. Una vez que tenemos eso, yo lo perdí, no sé dónde está, ¿dónde está? Para ver. Bueno, no tengo, se me ha perdido el, el cálculo del activo por derecho de uso. Ah, acá está. Acá. Bien, una vez que tenemos el valor presente del pasivo, los 724.000, ahora sí podemos retomar el cálculo del activo por derecho de uso, que verán ahí, les puse los párrafos, es el párrafo 23 a 25 de la norma. ¿Qué implica esto? Esto implica, bueno, tenemos ahora que ver los datos que yo tomé
Yo sabía qué datos necesitaba, tomé nota y ahora tengo que ver de dónde los saco, porque necesito sumar los pagos anticipados, restar los incentivos, sumar los costos y gastos iniciales, directos, los costos de desmantelamiento, y bueno, cualquier otra cuestión que pueda surgir de todo. La norma hace todo un detalle de estas cuestiones. ¿Cómo rellenamos este cuadro? De la siguiente forma. Fíjense, del cuadro que nosotros teníamos, podemos observar ahí que tenemos los pagos anticipados, teníamos el dato, el subsidio, tenemos el dato. Fíjense que el pago anticipado y el subsidio nos da cero, que es lo que se busca, ¿sí? Pero cuando hicimos el valor presente del pasivo, no consideramos todo eso. Sí, en realidad lo consideramos, porque el valor presente del pasivo considera los pagos no pagados, ¿sí? Y al sacar el efecto del subsidio, nos termina dando cero porque se nos termina yendo con ese pago que en definitiva pagamos y que no estamos considerando dentro del flujo, con lo cual si sacamos una cuota, tenemos que sacar con que la pagamos también. En definitiva, sí lo tuvimos en. Tenemos los costos y gastos directos iniciales, los costos y gastos activados, y tenemos el costo estimado por desmantelar. Todo de los datos que fuimos acá. Y llegamos a el valor de nuestro activo por derecho de uso, que si lo observan es de 881 millones de pesos. Ese valor, ese valor nos va a permitir determinar las cuotas de las depreciaciones para hacer medición post. De acá, hasta este momento, hicimos medición inicial. Medición inicial del pasivo por arrendamiento y ahora medición inicial del activo por derecho de uso. Ya tenemos las dos cuestiones. Pero previo a hacer medición posterior, lo que tenemos que hacer es registrar en la contabilidad todas estas cuestiones. Y partimos de algunas cosas que ya están en la contabilidad registradas. ¿Cómo cuáles? Bien, el cobro del incentivo, el cobro del subsidio del FOGAR, según nuestro cuentito, ya lo tenemos en la contabilidad, con lo cual partimos de la premisa de que esto ya está contabilizado, ¿sí? Salvo que nosotros tengamos un asiento de apertura y para darnos cuenta de si está o no está, tengamos que ir a ver el asiento de apertura, ¿sí? Que el asiento de apertura, ¿dónde sale? Surge de un estado de situación patrimonial de cierre, detallado en todas las notas, pero bueno, también es todo muy amplio para que ustedes tengan todo en un solo caso, ¿no? Tendrían que tener hojas y hojas y hojas. Entonces, puede ser que me venga a mí un asiento de apertura donde yo tenga que ir a ver qué tengo y qué no tengo en la contabilidad. Acá no tengo asiento de apertura, pero según mi cuentito, yo esto ya lo tengo reconocido en la contabilidad. Cobré el subsidio del FOGAR, pagué la cuota anticipada, ¿sí? Que es lo que estamos viendo ahí seguidamente, anticipo de cuota banco. En algún momento, yo no sé si está hecho después o no, pero en algún momento ese anticipo de cuota debería irse de la contabilidad contra la primer cuota, ¿está bien? O contra la activación del bien, dependiendo de la estructura que yo utilice para contabilizar, dependiendo de la estructura de mi contabilidad. Por eso tengo que ver la contabilidad de este anticipo de cuota, ¿contra qué se va a ir? Por lo pronto es anticipo de cuota. Y voy a tener además comisiones legales e impuestos de sellos activados. Esos no son gastos, porque esos son gastos que van a ser activados, con los cuales los dejo en el activo para después imputárselos al costo del activo por derecho de uso, como bien hicimos. Y todo esto que acabamos de ver confluye en un único asiento, que es el asiento de alta del contrato, registrado de la siguiente forma.
Fíjense, maquinaria en arrendamiento financiero, ¿sí? Mi activo por derecho de uso, yo le llamo maquinaria en arrendamiento financiero. Eso en el debe. En el haber tengo el arrendamiento financiero a pagar o el pasivo por arrendamiento, a los valores que determinamos. Y en el medio tengo, si los anticipos o las cuestiones que resté las voy a mandar al debe y las cuestiones que sumé las voy a mandar al haber, ¿verdad? Tengo la aplicación de la cuota anticipada que tenía en el debe, la mando al haber. Las comisiones e impuestos no recuperables que tenía en el debe activado los mando al haber. Los costos de desmantelamiento estimados que usé en el cálculo, los mando al haber. Los incentivos recibidos que tenía en el haber, los mando al debe. Ahora les hago una pregunta, alguien se tiene que estar preguntando. ¿Los costos de desmantelamiento, yo los tenía en el activo y los estoy mandando al haber? ¿O qué son los costos de desmantelamiento a incurrir? Se deberían estar preguntando eso. Yo me estaría preguntando eso, porque no los vi. En lo que les dije que teníamos, no los vi. Pero ahora me aparecen así de la nada, me salen de una galera. ¿De dónde viene eso? Los escucho. ¿Alguien va a decir algo? Creo que los costos de desmantelamiento que estaban en el enunciado al principio en los datos. Debería eh, mm, tratarlo como algún gasto, ¿Debería tratarlo como qué? por eso incurrir, como un gasto. Por eso sería como un gasto a incurrir, porque es algo que yo tengo que someterme para poder adaptar la nueva máquina este, para el funcionamiento de la nueva máquina de alquiler. Bueno, y acá es donde está el proceso de aprendizaje que más valoro. Si yo debería tratarlos como un gasto, no deberían ir al haber, porque en el haber trato las ganancias. Sería como una previsión. Sí, sí, sería como una previsión. Me gusta el término previsión porque en realidad es algo, no te diría que es contingente, pero sí no es cierto, es estimado. Me gusta que la previsión tiene esto de incierto, incertidumbre. ¿Y qué es una previsión? Como que estás previendo de algo que puede llegar a ocurrir, un gasto que puede llegar a ocurrir en el futuro, pero que en realidad todavía no sabes si realmente vas a incurrir en él o no. Como que Bien, estás coincidimos previniendo. en que hay un componente de incertidumbre, pero ¿qué es la previsión? Conceptualmente, o este costo de desmantelamiento. ¿Qué es? Son 26, alguno tiene que decir qué es. Hace un rato eran 28. ¿Qué es? ¿Qué es costo de desmantelamiento? Están todos diciendo que es un gasto, o que lo debería tratar como un gasto, y los gastos van al debe. Recién decían, surge del enunciado. Sí, sí, surge del enunciado. En la realidad surge de un cálculo que hice en el aire y apareció acá en un asiento, pero ¿qué es conceptualmente? ¿Es un pasivo, profe? Exactamente, eso es. Es un pasivo. Si ustedes leen costo de desmantelamiento incurrir, yo no se los quería leer porque se los estaba cantando. ¿Está bien?
Este costo de desmantelamiento no está en la contabilidad, nace en este asiento, porque nace en el cálculo que yo hice para medir el activo por derecho de uso al inicio. Entonces, es un pasivo que nace en este momento, es un pasivo estimado, no cierto, es una estimación, ¿sí? No se olviden que esto tiene de acá 5 años, pueden cambiar un montón de cosas. Lo que no es contingente, por eso no es una previsión. Es un pasivo estimado, cierto, pero tiene cierta incertidumbre en cuanto al monto. ¿Lo puedo medir hoy con fiabilidad? Sí, es eso, esa estimación. Entonces está ahí en el límite. Y es un pasivo porque es algo que en mi proyecto yo voy a deber a alguien. Me voy a deber, le voy a deber a la empresa si el espacio es de la empresa y yo tengo que gastar eh, para, para reponerlo. Si el lugar es alquilado, yo se lo voy a deber al dueño del lugar para reponer el espacio. Entonces es un pasivo que surge. ¿Sí? Esto es Bien, porque asumo que en algún momento, así sea después de 20 años, en algún momento lo voy a tener que sacar. exactamente. Profe, y eso al final del ejercicio hay que reevaluarlo o pasado la cantidad de años porque no me va a salir lo mismo. Bueno, la norma, no sé si en este grado de detalle la profesora les habrá dicho algo. Yo no observo que la norma eh, establezca que como medición posterior hay que remedir los costos de desmantelamiento, ¿sí? O son costos estimados. La norma de lo que dice en cuanto a medición posterior es que el pasivo por costo amortizado y el activo por método del costo, ¿sí? No habla de medición posterior de estos costos de desmantelamiento. Pero, podemos, este costo de desmantelamiento, que es un pasivo para nosotros, cuando estemos al cierre, ir a verlo por otra norma. No me quiero meter en pasivos financieros porque todavía no vimos esa norma. Lo vamos a ver después. Por ahí después encontramos, recuérdenme, la clase que veamos el tema, ver si encuadra el costo de este de desmantelamiento incurrir dentro de alguno de ellos, si no tendremos que ir a ver otras normas como la NIC 36, no, la NIC 36 no, la NIC 37, que habla de activos y pasivos contingentes para ver si entra dentro de alguno de los parámetros de esa norma. ¿Sí? Por el momento, acá no vamos a focalizarnos en los costos de desmantelamiento, sino que en esta norma, por esta norma, lo que me interesa es que puedan hacer medición inicial y posterior del activo, si están haciendo la contabilidad del arrendatario, del activo por derecho de uso o del pasivo por arrendamiento. ¿Sí? Medición inicial, ya estamos. Medición posterior. Si arrancamos, como bien dijeron hoy, midiendo inicialmente el pasivo, arranquemos haciendo la medición posterior del pasivo. Y esta es la tabla que utiliza el método del costo amortizado. ¿Sí? A ver, esta es una tabla que ustedes ya la vieron en matemática financiera, en administración económico-financiera. Esto ya lo vieron, no es algo nuevo. Es decir, yo parto de un pasivo teniendo una cuota que contempla componente financiero y capital. Y lo que hago es, mediante la aplicación de una tasa, separo el componente financiero, ¿sí? Hasta que cuando termina la vida del crédito, el saldo es cero. Esto ya lo vieron. Es una tabla fácil de construir. Tengo los vencimientos, tengo las cuotas, tengo la cuota de capital y el componente financiero, que es la columna del interés, surge de detraer el componente financiero de la cuota total, dejando el capital por un lado y el interés por el otro, utilizando la tasa que estamos usando, que en este caso es la del 40% semestral.
permite este método? Al separar el componente financiero, lo que me permite es ir devengando ese componente financiero. ¿Sí? ¿Por qué? Ustedes se preguntarán, bueno, pero ¿por qué usa este método? ¿Por qué lo calcula usted? Y no utiliza la corrida de intereses que aporta el banco, si el arrendamiento, la contrapartida fuera el banco, o el arrendador, si el arrendador fuera el fabricante. ¿Por qué no utilizamos ese? Porque si la medición inicial yo la hago en base al valor presente de las cuotas no pagadas, ¿sí? Amén de que en general en la diaria la tasa de mercado y la tasa implícita de la operación no coinciden. Yo las hice coincidir. Eh, si yo estoy partiendo de un saldo no pagado descontado, el valor presente de un saldo no pagado es diferente a lo que me pasó el banco, porque el banco lo que me pasó es, puso el capital total que debo, más le aplicó la tasa y sacó todo el componente financiero. Pero acá estamos hablando de evaluación utilizando las normas y utilizando el método del valor presente del pasivo, con lo cual estamos hablando de números conceptualmente diferentes. ¿Sí? Acá la norma está diciendo, no importa el arrendador que lo que hizo. ¿Sí? Usted debe utilizar como medición posterior el costo amortizado e ir devengando el componente financiero, utilizando la tasa implícita de la operación si la tiene, o la tasa de mercado. ¿Qué les quiero decir con esto? Que no necesariamente este proceso, va a coincidir con lo que haga el arrendador. Entonces, bien, yo tengo que, en el primer semestre, yo tengo que devengar 290 millones de componente financiero y pagar una cuota de 300, con lo cual el capital es de 10, ¿eh? Bien, veamos cómo sigue esto. ¿Qué es lo que voy a hacer yo? Lo que voy a hacer es lo que acabo de decir. Interés negativo, arrendamiento financiero a pagar. Fíjense cómo en la medida en que devengo componente financiero, el pasivo aumenta, ¿sí? Y en la medida en que pago el segundo asiento, pago el semestre, el pasivo disminuye. Logrando que el arrendamiento a pagar neto solamente disminuye por el pago de capital. ¿Se ve? Pero dentro del año, porque yo arranqué el 1 de enero, perdón, el 1 de julio, y tengo que hacer hasta el cierre, hasta el 30 de junio, tengo otro semestre. El segundo semestre, lo que hago es devengar 285 millones, la segunda cuota de interés. Intereses negativos, arrendamiento financiero a pagar, 285 millones, y luego pago la cuota. El neto, que estoy disminuyendo en realidad mi pasivo, es por el capital. Este método, esta contabilización, fíjense que es diferente de lo que estamos acostumbrados, que es llevar esta regularizadora del pasivo, que es intereses negativos a devengar. ¿Está bien? Que en la medida en que voy devengando componentes financieros, mi pasivo en definitiva va aumentando. Bueno, y medición posterior del activo. Bien, veamos la medición posterior del activo. Primero dijimos, el activo al inicio, medición inicial o en el comienzo, va a ser el valor presente del pasivo más o menos un montón de cosas. Ese número nos permite ser la base para el cálculo de las depreciaciones y la depreciación y la pérdida por deterioro nos va a permitir calcular la medición posterior por el método del costo. Entonces, primero debo reconocer la depreciación,
que si ustedes la ven ahí está calculada en 176 millones, que no es otra cosa que dividir 881 millones por 5 años de vida útil. Lo tengo todo en mi tabla de datos. Depreciación maquinaria en arrendamiento financiero, depreciación acumulada maquinaria en arrendamiento financiero. Obviamente, cuando se termina el arrendamiento, hago un paréntesis, e ingreso en mi contabilidad la maquinaria a secas, la depreciación acumulada del arrendamiento financiero se va a reclasificar contra la depreciación acumulada de maquinaria. ¿Sí? Esto está tratado en el párrafo 30, inciso A de la norma. Y el valor del activo por derecho de uso de 881 millones, menos la depreciación acumulada de 176, me está dando algo así como 705. Fue en este momento en el que yo agregué los 700 millones de valor corriente para tener una pérdida por deterioro, ¿sí? Que vamos a registrar en el segundo asiento al cierre. Desvalorización de maquinaria a maquinaria en arrendamiento financiero. Entonces ahora la maquinaria debería, si hicimos las cosas bien, habernos quedado medida, o el activo por derecho de uso, nos debería haber quedado medido en 700 millones de pesos. Con ustedes no vemos la NIF 5, ¿sí? Pero la NIF 5 lo que dice es que cuando hay reversión de desvalorizaciones, se pueden computar hasta el límite de la pérdida que reconocí. Es decir, si en el futuro, medición posterior, yo hago esta comparación entre el valor en libros del activo y el valor recuperable y observo que hubo una reversión de desvalorización, no es que una evaluación, una revaluación o un incremento en el valor, una reversión de la desvalorización. Esta reversión de la desvalorización yo la voy a poder reconocer hasta 5 millones, que es lo que registré. Entonces, hay algunas condiciones que permiten que esta desvalorización sea reconocida como una especie de reserva en el patrimonio. ¿Está bien? Nosotros hagamos este tratamiento contable y sepan que ante una reversión de desvalorización pueden reconocer una ganancia hasta el límite de la pérdida ya reconocida. En el caso de esto ser necesario, ustedes tendrán todos los datos necesarios. ¿Y cómo sabemos si esto nos quedó bien? Bueno, siendo los mayores. Ya les he dicho muchas veces que si hacen los mayores, pueden ver si todo esto les quedó bien. ¿Sí? Fíjense que el mayor de la cuenta maquinaria en arrendamiento, ¿esto qué es? Maquinaria en arrendamiento financiero, está en 881 menos 176 los 705 que les contaba. Una vez que registramos esto y que se resuelve, ahí tenemos los mayores finales, que la máquina, la maquinaria en activo financiero, el activo por derecho de uso, no importa cómo yo le llame a la cuenta, vale 700 y el activo, el pasivo por arrendamiento vale 690. Hay otra condición que no sé si la dice más adelante, bueno, después la vemos, que es que el pasivo por derecho de uso en general tiene que ser menor que lo que vale mi maquinaria en arrendamiento, ¿no? Lo que vale mi activo. Mi pasivo tiene que ser menor de lo que vale mi activo. O similar. Esa condición se da en este caso, ¿sí? Eso es algo que también tenemos que verificar. Bien, hasta aquí contabilidad del arrendatario. Contabilidad del arrendador es más cortito, pero tiene más aristas. Les pregunto si tienen alguna duda o consulta sobre esto. Si no, continuamos. Bueno, importante ahí que vean, ¿sí? Que el pasivo por arrendamiento quedó medido en 699
que es lo que decía el saldo final a ese momento, al 30 del 6, que debía valer el pasivo. Con lo cual, todo coincide con todo. Bien, no observo que haya preguntas, con lo cual vamos a continuar con la contabilidad del arrendador. Y vamos a ver algo de teoría. Bien, clasificación. Yo en algún momento ya les comenté que cuando estamos, que la NIF 16, la clasificación entre arrendamiento operativo y financiero no era la parte importante, ¿sí? Se aplicaba a todos los arrendamientos y esto ni siquiera importaba en la contabilidad del arrendatario. Es decir, el arrendatario, si hace un arrendamiento de cualquier tipo, tiene que aplicar esta norma y hacer lo que hicimos hasta este momento. En la contabilidad del arrendador, el arrendador necesariamente debe clasificar los arrendamientos en operativos y financieros porque en base al espíritu del arrendamiento es lo que va a registrar. ¿Sí? ¿Va a registrar una especie de crédito o va a registrar una especie de su operatoria? ¿Está bien? ¿Va a registrar un ingreso financiero o va a registrar el ingreso de su actividad? Si el arrendamiento es operativo, es porque el arrendador se dedica a eso. ¿Está bien? Veamos algunas anotaciones sobre clasificación. Todo arrendador deberá clasificar sus arrendamientos en arrendamientos operativos o arrendamientos financieros. Los arrendamientos operativos serán aquellos en los que no se transfieren riesgos y ventajas del activo subyacente. A ver, el activo subyacente es el objeto del contrato, ¿no? Subyace en el contrato. Y acá no tiene que ver con la propiedad. No importa la propiedad del activo. Lo que importa es la transferencia de riesgos y ventajas, que es lo que dice en rojo ahí en la presentación. Riesgos y ventajas, ¿sí? Yo puedo transferir los riesgos y ventajas de un activo y no la propiedad. La propiedad es la forma más fácil de verlo. ¿Está bien? Entonces, si no hay transferencia de riesgos y ventajas, ya vamos a ver, cuando veamos venta seguida de arrendamiento, que lo vamos a ver muy por encima, prometo que eso no va a entrar, pero lo vamos a ver. Que a veces hay transferencia de riesgos y ventajas y a veces no, independientemente de la circulación de la propiedad o de quién tenga la propiedad. Los arrendamientos financieros serán aquellos en los que se transfieren riesgos y ventajas del activo subyacente y hay algunos ejemplos enunciativos que yo les traje acá algunos. Por ejemplo, se transfiere la propiedad al finalizar el contrato, la opción de compra, ¿sí? Esto ustedes ya lo vieron, ya lo vimos, en el contrato nuestro lo tenemos previsto, ¿sí? Eh, Existe una opción de compra por parte del arrendatario, ya lo vimos también. El plazo del contrato y la vida útil del activo subyacente son muy similares, también está esa alternativa. El valor presente de los pagos del arrendamiento es menor que el valor razonable del activo. Esto que acabamos de ver recién que les mostré, ¿no? Que el valor presente del pasivo de las cuotas no pagadas es menor que el valor del activo por derecho de uso. En nuestro caso era muy similar, ¿no? El activo subyacente es tan específico que solo el arrendatario puede usarlo. Es decir, si yo estoy comprando un horno para mi línea de producción que tiene cierto largo, cierto ancho y ciertas especificaciones, estamos en presencia de un activo muy específico que solamente sirve para mí. El arrendatario asume las pérdidas por la cancelación del contrato, ¿sí? Si yo asumo pérdidas por cancelación del contrato, también estamos hablando de un arrendamiento financiero. El arrendatario
asume el resultado por las fluctuaciones en el valor razonable del activo, también. Las fluctuaciones en el valor razonable es cuando el arrendatario dice, bueno, si cambia la cotización, estamos hablando de activos que se pueden medir a valor razonable con el mercado activo. Bueno, ese sería el caso. Y el arrendatario puede prorrogar el contrato con pagos inferiores a los de mercado, todos indicios de que estamos en presencia de un arrendamiento financiero. Bien, ahora vamos a ver reconocimiento, medición inicial y posterior desde el punto de vista del arrendamiento financiero y vamos a ver cómo se debería registrar esto a los fines contables. Repito, contabilidad del arrendador, el que tiene el bien y lo arrenda hacia alguien, y un arrendamiento financiero, es decir, que en algún momento está previsto ceder las ventajas y riesgos del activo, ¿sí? O resumidamente, la propiedad. Al inicio, se deberá reconocer los activos por arrendamiento exponiéndolos como partidas por cobrar. Y sí, porque si el arrendatario lo exponía al pasivo por arrendamiento como una partida por pagar, el arrendador lo va a exponer como una partida por cobrar. Esto en el reconocimiento. El reconocimiento va a ser un crédito, digamos. Medición inicial de la inversión en el arrendamiento. Al comienzo, el activo por cobrar, este crédito, deberá medirse al valor presente de los cobros futuros y pendientes de cobro en esa fecha, utilizando la tasa implícita de la operación. Esto es lo que ya les adelanté. Pero fíjense que obliga a la norma a que si estamos en presencia de un arrendamiento financiero, la partida por cobrar se mida al valor presente de las cuotas no cobradas o pendientes de cobro. ¿Sí? Utilizando necesariamente la tasa implícita de la operación, no la del mercado, porque la tasa implícita de la operación la conoce. En definitiva, si no hay diferencia de tasas, ya les dije que esto en la realidad no se da, pero en definitiva, en el mundo ideal que estamos viendo, en este caso, si no hay diferencia de tasas, estando en presencia de un arrendamiento financiero, el crédito reconocido por el arrendador debería ser idéntico al pasivo reconocido por el arrendatario. Los cobros por arrendamiento de los que les estoy hablando, objeto del cálculo del valor presente, se componen de los cobros fijos menos los incentivos por arrendamiento, los cobros variables vinculados con tasa de interés, es decir, el componente financiero, los cobros de garantía, si las hubiera, el precio de ejercicio de la opción de compra, si está prevista en el contrato y cuando el arrendatario tenga un alto grado de certeza sobre su ejercicio. Esto es lo más difícil, porque fíjense que la norma le dice al arrendador que va a considerar la opción de compra dentro de su crédito si existe alta posibilidad de ejercicio por parte del arrendatario. Y esto es meterse en la cabeza del arrendatario. Con lo cual, yo no sé, desde el punto de vista del arrendador, ¿qué va a hacer el arrendatario? Si me miente, si es honesto, si me dice que sí y después no, no está obligado, es una opción. La opción no obliga a ser ejercida. Y cualquier cobro por penalizaciones que se deriven del contrato. En la práctica, para ejercer la opción, el arrendatario tiene que hacer una comunicación fehaciente al arrendador de que la va a ejercer, le tiene que mandar una carta documento. ¿Sí? Si no hay carta documento, no hay ejercicio de la opción, no hay transferencia de bienes, de riesgos, bueno, de transferencia definitiva de propiedad. En los casos en que el arrendador sea además el fabricante o distribuidor, fíjese que acá estábamos hablando del arrendador intermediario. El arrendador intermediario es aquel que tiene
los fondos para comprar el bien que el arrendatario necesita. El arrendatario necesita un bien, va a ver a una financiera, un banco o una empresa que se dedica a arrendamientos financieros, compran la máquina o el CAPEX o el activo, o llámenle como quieran, el rodado, al fabricante a nombre de la compañía, a nombre de la entidad financiera, hasta que se termine la financiación con el destinatario final. Calculo que estas empresas, si no hay ejercicio de la opción, tendrán mercados secundarios donde ubicar los bienes. Pero la norma dice además que existe otro tipo de arrendador, el arrendador fabricante. Por ejemplo, se da mucho con los autos, ¿sí? Toyota tiene una parte de Toyota Leasing, me parece que BMW tiene para los Mini Cooper, también tiene leasing. En América del Norte, en general, los autos eh, no son propiedad de las personas, sino que existe todo un esquema de leasing para renovar el auto permanentemente. Es decir, uno alquila todos los meses el auto y lo va renovando el leasing. ¿Sí? Entonces, esto de normas internacionales está un poco visto para eso. Entonces, hay dos tipos de arrendadores, el intermediario y el fabricante. En los casos en que el arrendador sea además el fabricante o distribuidor de los bienes, deberá reconocer la venta, el costo y el resultado de la venta. Venta menos costo. Se los leo ahora sí con todo el detalle. La venta al valor razonable, al valor razonable del activo subyacente o al valor presente, el que sea menor, dice la norma. El costo a su valor en libros menos cualquier valor residual de estos valores residuales garantizados. Y tres, el resultado por la venta. Se los dije primero simplificado, ahora se los leo con toda la pomponería que dice la norma. Medición posterior de la inversión en el arrendamiento. Luego del inicio, el activo por cobrar se verá disminuido por los cobros que reciba eh, el arrendador respecto del arrendamiento financiero. Para ello reconocerá los ingresos financieros utilizando la tasa de rendimiento constante sobre la inversión neta del arrendamiento, la tasa implícita de la operación. Se los traduzco. Es decir, la medición posterior de esto va a ser por el método del costo amortizado. En la medida en que devenga el componente financiero positivo, mi crédito va a aumentar. Y en la medida en que cobre, mi crédito va a disminuir. ¿Podemos ver un ejemplo? Bueno, tomemos el mismo ejemplo que vimos, el mismo enunciado, y hagamos la contabilidad del arrendador. Partamos de la base de los cuadros que teníamos, del valor presente del pasivo, porque estamos utilizando la misma tasa, y de la corrida de cuotas separando el componente financiero que vamos a ir devengando, en este caso estamos en cabeza del arrendador, va a ser un componente financiero positivo, conforme al método del costo amortizado. Bien, partiendo de esas premisas, el arrendador debería registrar lo siguiente. Primero, medición inicial, el arrendamiento financiero a cobrar, ¿sí? Que es el valor presente de las cuotas no cobradas, que como no cobré lo mismo que el otro no pagó, en este caso va a ser el mismo valor, y la tasa además es la misma. A maquinaria en arrendamiento financiero, que implica, no se los digo yo, lo dicen ustedes. ¿Qué implica a maquinaria en arrendamiento financiero? Ya perdí 3 de los 26 que había en promedio y 5 si consideramos los 28 que hubo en el pico de la presentación. Siempre hablan los mismos. ¿Quién va a hablar, Débora o Romina? ¿Qué es maquinaria en arrendamiento financiero?
Perdón, profe, ¿puede repetir? ¿Qué representa la cuenta maquinaria en arrendamiento financiero en esta contabilidad del arrendador? ¿No es de resultado? ¿Como ¿No? un crédito, profe? No, el crédito es el arrendamiento financiero a Eh, cobrar. estaba mirando justo eso, disculpe. ¿Sí? ¿Qué La significa? maquinaria en arrendamiento financiero, ¿qué vendría a ser? No sería yo lo digo, como la mercadería que él tiene, o sea, lo que él pone como para que los alquilen. No me sale la palabra, profe. Está en el haber. Eh, claro, pero está dando de baja porque lo está entregando. Lo está entregando y en contrapartida tiene un crédito a cobrar. Lo que entrega es una máquina, entonces, ah, em, Como un activo disminuyendo, decís. claro, disminuye el activo, sí, pero lo quiero relacionar con mercadería, pero no sé cómo relacionarlo. Cuando uno entrega mercadería o un bien y recibe el crédito, como una venta, que no es Bien. venta en este caso. No es un activo disminuyendo, no es una mercadería y no es, para que vayan eliminando cuestiones, no es una obligación de desempeño, que es un tema de la NIF 15, como menciona Agustín en el chat. ¿De resultado tampoco, profe? ¿Un resultado de qué tipo? Positivo. No, tampoco, porque el resultado positivo, si mirás más abajo, está dado por el interés que gano. Acá estamos contabilizando el contrato. Registro un crédito y del otro lado, ¿qué tengo? Pensemos en que estoy registrando un contrato. El contrato, ¿qué da? ¿Qué da un contrato? Ahí va. ¿Qué da un contrato? Claro, sí, es como la obligación que tenemos. Exactamente, un contrato da derechos, arrendamiento financiero a cobrar, y por el otro lado da obligaciones. Por lo tanto, como bien dice Agustín en el chat, maquinaria en arrendamiento financiero es un pasivo, es la obligación, como dice Débora, que tenemos, ¿sí? Para con el arrendatario, que en algún momento entregarle la maquinaria. Y ustedes dirán, bueno, pero si no se la entrego, bueno, si no se la entregan porque el otro no ejerció la opción, lo reclasificarán de vuelta, eh, y lo sacarán. ¿Está bien? Así de sencillo. Continuamos. Posteriormente ¿Y a cómo eso, lo reclasificás? ¿cómo? ¿Eliminás el pasivo contra qué? Si no lo entregas. Bueno, hay que ver en ese caso ¿Qué es lo que vas a hacer con la maquinaria? la maquinaria, porque en algún momento, deja de pensar, acá ya tengo que empezar a inventar, en algún momento vos deberías reconocer, bien, ahí va, Por ahí también habría que ahí ver va. Cuando termine el el uso contrato, que cuando vas a termine, dar. cuando termine el contrato, ¿sí? Sí. Arrendamiento financiero a cobrar y maquinaria en arrendamiento financiero que funcionan juntas, te debería quedar medido por el mismo valor que tiene la opción de compra. Entonces, cuando vos no ejerces la opción de compra, hay que hacer toda la contabilidad. Cuando vos no ejerces la opción de compra, ¿sí? Esta maquinaria en arrendamiento financiero te entra en el debe, o no necesariamente te queda medido igual. Digo, no los tengo previsto, por eso lo estoy pensando en el aire. Imaginen que termina este contrato, ahí está. Imaginen que termina este contrato, ¿sí? Maquinaria en arrendamiento financiero es 724 millones. La opción de compra es 300 millones. No la ejerció. Con lo cual, yo tenía una opción de compra por cobrar que no la voy a cobrar. La doy de baja. La mando a la ver. Y tengo una obligación que en realidad deja de ser una obligación y pasa a ser una maquinaria en arrendamiento financiero que la voy a mandar al debe. ¿Sí? Y ahí pueden pasar dos cosas.
La diferencia entre el precio de la opción de compra y esa obligación que desaparece puede ser un resultado positivo, porque en definitiva yo no entrego una máquina que tiene un valor tal vez importante en base a lo que salía la opción de compra. O bien incorporo, además de dar de baja esta obligación, incorporo a mi activo la maquinaria, si me la quedara, no sé, y eso generaría una ganancia. Es decir, si no se ejerce la opción de compra, yo podría tener una ganancia o una pérdida. ¿Sí? No sé si Claro, todos me llegaron a comprender esta idea que acabo de decir en el aire. yo entendí. Está buena como para hacer un caso. Espero hayan tomado nota. No, no tanto, no. Bueno, bien. Profe, no venga con cosas raras, ¿eh? No estoy diciendo nada raro, lo inventaron ustedes el caso. No, 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 no. Perdón, perdón. Bien. Posteriormente a registrar el contrato, que como todo contrato registramos un derecho y una obligación, hacemos medición posterior. Eso era medición inicial. Hacemos medición posterior. En la medición posterior lo que sucede es que en la medida en que devengo componente financiero positivo, se incrementa mi arrendamiento a pagar, al igual que se incrementaba el pasivo por arrendamiento en el otro caso, y en la medida en que voy cobrando, mi crédito va disminuyendo. Eso pasa en el primer semestre y en el segundo por lo mismo. Fíjense que mi crédito queda medido en 699, que es en definitiva lo mismo que vale porque estoy usando las mismas premisas. Estoy haciendo la misma corrida de cuotas, están faltas de pago las mismas y pagadas las mismas, con lo cual debería valer lo mismo que en el otro caso. Es solo a los fines ejemplificativos. Bien, y tenemos que ver ahora, ya para ir cerrando, si estuviéramos en presencia de la contabilidad del arrendador, pero de un arrendamiento operativo. ¿Qué dice la norma? Reconocimiento y medición. Un arrendador deberá reconocer los cobros por arrendamientos operativos como ingresos del arrendamiento. ¿Sí? Fíjense que acá no es un crédito lo que voy a reconocer del contrato, sino que voy a ir reconociendo los cobros como si fueran ingresos, como un alquiler. Como un alquiler, perdón, estamos hablando de arrendamiento. Como el alquiler normal de una propiedad. Todos los costos, incluyendo las depreciaciones, que demande la obtención del ingreso, serán reconocidos como gastos. Cualquier pérdida por deterioro de valor será reconocida como gasto en el ejercicio en que la misma es identificada. Entonces, fíjense que acá, en cabeza del arrendador, si es un arrendamiento operativo, si es un arrendamiento operativo, los costos de mantenimiento, las depreciaciones y las pérdidas por deterioro recaen en cabeza del arrendador. Bueno, el otro día con los chicos de Luján nos planteábamos una situación que la verdad que es discutible. Si en cabeza del arrendatario no hay que definir, no hay que definir o no hay que clasificar si hay arrendamiento operativo financiero y la medición posterior de cualquier arrendamiento va a ser por el método del costo, costo menos depreciaciones menos pérdidas por deterioro, ¿sí? Si fuera ese el caso y además el arrendamiento es operativo, noten que la depreciación la deberían reconocer los dos, el arrendador y el arrendatario, por lo que dice la norma. Porque el arrendatario no diferencia si es operativo. Esto es un tema que lo notamos juntos el otro día con la gente de la Comisión de Luján y no quería dejar de aclarar. Bueno, vimos reconocimiento y medición. No. Antes de pasar a la registración, veamos presentación e información a revelar. Todo activo subyacente por arrendamientos operativos será presentado en el estado de situación financiera de acuerdo con su naturaleza. Es decir, en la contabilidad del arrendador,
en arrendamientos operativos, los bienes subyacentes, los activos subyacentes, son eh, propiedad, planta y equipo, son bienes de uso, ¿no? Son para ser utilizados como factor de la producción, como dice la norma. Con lo cual, van a ser activados como su naturaleza. También puede ser que sean propiedades de inversión y tendrán que ser expuestos por NIC 40. ¿Sí? Información a revelar. En nota se deberá presentar toda información que permita satisfacer el objetivo de la NIF 16, es decir, que permita a los usuarios de los estados financieros evaluar la situación financiera, rendimiento financiero y flujo de efectivo de la entidad. Ahora sí, esta registración es suponiendo que el arrendamiento del caso que venimos viendo no es un arrendamiento financiero, sino que es operativo. Ya sabemos que es un arrendamiento financiero. Suponemos ahora de que es un arrendamiento operativo, ¿sí? De que no hay opción, toda la historieta, de que son todas cuotas. Hacemos una suposición grosera de que no es operativo y tomamos los mismos datos para hacer esto. Noten que los cobros de los 2 semestres van a ser ingresos. Ingresos por arrendamiento de maquinaria. La maquinaria para mí es un CAPEX. Y si es un CAPEX, la depreciación maquinaria, depreciación acumulada en maquinaria ordinaria. ¿De dónde surgen los 240? Del valor, del valor del bien. El bien, si no me equivoco, dijimos que el valor comercial era de 1.200 millones. 1.200 millones dividido los 5 años de su vida útil. Y el deterioro de la máquina de 260 es porque comparamos los 1.200 menos la depreciación acumulada con los 700 que vale. Es por eso que tenemos que reconocer un deterioro de 260 de esta máquina. El arrendatario registra lo mismo que registró, con lo cual los dos reconocen en diferente cuantía depreciación y pérdida por deterioro. Esto es lo más novedoso, pero también esto viene con la política de la norma que antaño no se hacía, que es si estás usando un bien, depreciarlo y reconocer la pérdida por deterioro, porque en definitiva lo estás usando. Y si lo estás usando, lo necesitas. Y si lo necesitas, el objetivo de la depreciación es que al final de la vida útil vos cuentes con los fondos para poder adquirir. Este es el espíritu de la norma. Va mucho más allá de su objetivo, de su alcance. Ese es el espíritu de la norma, lo que busca. Y finalmente, nos queda este tema de la venta con arrendamiento posterior o la venta seguida de arrendamiento como la venimos conociendo. Veamos de qué trata esto. Existe venta, y acá necesito que me presten mucha atención para que me puedan seguir. Existe venta con arrendamiento posterior cuando una entidad A transfiere un activo a otra entidad B y la entidad A luego toma en arrendamiento ese activo de la entidad B, siendo en este caso la entidad B, la entidad A arrendataria o vendedora y la entidad B arrendador o comprador. Entonces, hay dos entidades, una que tiene un activo, se lo cede a la otra, pero lo toma en arrendamiento. Entonces, la entidad A que tenía el activo y lo cedió, es arrendataria de su propio activo, o del activo que tenía, no propio, del activo que tenía y se dio, y la entidad B es arrendadora del activo que recibió de la entidad A. ¿Está bien? Ahora pueden darse varias cuestiones. Evaluación sobre la existencia de una venta. Primero lo que hay que ver es si hay venta. ¿Sí? Y para saber si hay venta tenemos que ver si hay cesión de control. Entonces, un activo se transfiere cuando el cliente obtiene el control del activo. Párrafo 31 de la NIF 15. ¿Sí? La NIF 16 los manda a la NIF 15. Un activo se transfiere cuando cede el control. Ahora vamos a ver qué pasa si cede el control, si no cede el control. ¿Sí? Entonces,
Si partimos de la base de que un activo se transfiere si se transfiere el control, vamos a poder definir si estamos en presencia de una venta o no. Estamos en presencia de una venta, perdón, si estamos en presencia de una venta, el arrendatario vendedor, el A, reconocerá el importe de cualquier resultado relacionado con los derechos transferidos al comprado, ¿sí? Al B. Entonces, el A, si estamos en presencia de una venta, va a reconocer el resultado de la operación que hizo con B, en base a lo que recibió versus el valor en libros del bien que entregó. Y el B reconocerá el activo y el arrendamiento conforme a su naturaleza, es decir, va a reconocer el alta de un bien, de un CAPE, y un arrendamiento común después que entrará por la NIF 40, por la NIF 15, perdón, por la NIF 16, conforme a la operación de que se trate. Ahora viene lo complejo, que es si no es una venta, si no hay cesión de control. Si no hay cesión de control, no estamos en presencia de una venta. Si esta es la situación, el A continuará reconociendo el activo transferido y reconocerá un pasivo financiero por el importe de la transferencia. ¿Está bien? Entonces, si no hay transferencia de control, el A no va a dar de baja el activo de su contabilidad, sino que va a dar de alta un pasivo por lo que le debe al B. Y el B va a reconocer el activo por lo que le debe el crédito, y no va a reconocer en su contabilidad, no va a reconocer en su contabilidad el alta del activo, ¿sí? Del CAPE, del bien. No reconocerá el activo transferido y reconocerá un activo financiero por el importe de la transferencia, es decir, lo que le devela. Esto, si bien no les dije que no ingresa, no forma parte, sí es importante que lo sepan los libres porque los libres entran todo. Muy bien. Fin de la cosa.